La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que transformó el panorama político y social del siglo XX. El papel de Japón en esta guerra fue significativo, ya que buscaba establecerse como una potencia dominante en la región de Asia-Pacífico. Este análisis explorará las motivaciones, estrategias y las consecuencias de las acciones de Japón durante la guerra, abarcando sus campañas militares, alianzas políticas y su eventual derrota. Antecedentes: el camino de Japón hacia la guerra. La participación de Japón en la Segunda Guerra Mundial fue impulsada por una combinación de factores políticos, económicos e ideológicos. A principios del siglo XX, Japón había emergido como una potencia importante tras sus victorias en la Primera Guerra Sino-Japonesa, 1894-1895, y la Guerra Ruso-Japonesa, 1904-1905. Sin embargo, sus ambiciones estaban lejos de satisfacerse. Japón buscaba expandir su imperio para asegurar recursos naturales y mercados para su creciente economía industrial. La Gran Depresión de la década de 1930 golpeó duramente a Japón, exacerbando el descontento interno. En respuesta, Japón recurrió al militarismo y al ultranacionalismo. El ejército ganó una influencia significativa sobre el gobierno, promoviendo una política exterior agresiva orientada a la expansión territorial. La invasión de Manchuria en 1931 y el establecimiento del estado títere de Manchukuo marcaron el inicio de las ambiciones imperiales de Japón en Asia. La Segunda Guerra Sino-Japonesa, que comenzó en 1937, demostró aún más la determinación de Japón de dominar China. A pesar de los éxitos iniciales, la guerra se convirtió en un conflicto prolongado y costoso, agotando los recursos de Japón y aumentando las tensiones con las potencias occidentales, especialmente con Estados Unidos. La entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial. La entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial fue precipitada por sus políticas expansionistas y los conflictos con las potencias coloniales occidentales en Asia. En 1940, Japón firmó el Pacto Tripartito con Alemania e Italia, formando las potencias del eje. Esta alianza tenía como objetivo disuadir a Estados Unidos de interferir en sus ambiciones territoriales. Las tensiones entre Japón y Estados Unidos aumentaron debido a las acciones agresivas de Japón en el sudeste asiático y su ocupación de la Indochina francesa. En respuesta, Estados Unidos impuso sanciones económicas, incluido un embargo sobre las exportaciones de petróleo, lo que amenazó el suministro energético y las capacidades militares de Japón. Ante esta situación crítica, Japón decidió lanzar un ataque preventivo para asegurar sus objetivos estratégicos. El 7 de diciembre de 1941, Japón lanzó un ataque sorpresa contra la base naval estadounidense en Pearl Harbor, Hawái. El ataque tenía como objetivo paralizar la flota del Pacífico de Estados Unidos, permitiendo a Japón conquistar libremente el sudeste asiático y el Pacífico. El asalto fue devastador, hundiendo o dañando 8 acorazados y numerosos otros buques y causando la muerte de más de 2.400 estadounidenses. El ataque a Pearl Harbor marcó la entrada formal de Japón en la Segunda Guerra Mundial y llevó a Estados Unidos a declarar la guerra a Japón al día siguiente. Poco después, Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Unidos, consolidando el conflicto global. Primeras victorias japonesas. En las primeras etapas de la guerra, Japón logró una serie de victorias rápidas y decisivas. Ocupó territorios británicos, holandeses y estadounidenses en el sudeste asiático y el Pacífico, incluyendo Hong Kong, Singapur, Filipinas y las Indias Orientales Neerlandesas, actual Indonesia. Estas conquistas proporcionaron a Japón recursos vitales, especialmente petróleo, caucho y estaño. La estrategia militar de Japón se basaba en el concepto de crear la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental, un bloque de naciones asiáticas liderado por Japón y libre de la influencia occidental. En realidad, esta política era una fachada para la dominación y explotación japonesa de los recursos y pueblos de la región. Punto de inflexión: la batalla de Midway. La racha de victorias de Japón llegó a un abrupto final en junio de 1942 en la batalla de Midway. La Marina de Estados Unidos, habiendo descifrado los códigos navales japoneses, anticipó y emboscó a la flota de Japón. La batalla resultó en la pérdida de 4 portaaviones japoneses, un golpe severo al poder naval de Japón. Midway marcó un punto de inflexión en la Guerra del Pacífico, ya que cambió el equilibrio de poder a favor de los aliados.
A partir de este momento, Japón estuvo mayormente a la defensiva, luchando por mantener su vasto imperio frente a ofensivas aliadas cada vez más coordinadas. La contraofensiva aliada. Después de Midway, los aliados lanzaron una serie de contraofensivas para recuperar los territorios ocupados por Japón. La campaña de Guadalcanal 1942-43 fue la primera gran ofensiva aliada en el Pacífico. Fue una batalla agotadora que marcó el inicio de la retirada gradual de Japón. La estrategia de salto de isla empleada por los aliados tenía como objetivo evitar posiciones japonesas fuertemente fortificadas, capturando islas estratégicamente importantes y utilizándolas como bases para nuevos avances. Las victorias clave en Saipan, Iwo Jima y Okinawa acercaron a los aliados a las islas principales de Japón, permitiendo campañas de bombardeo intensivas contra ciudades japonesas. El frente interno y la guerra total. A medida que la guerra se prolongaba, Japón enfrentaba graves desafíos económicos y sociales. El gobierno implementó una política de guerra total, movilizando todos los recursos disponibles para el esfuerzo bélico. El racionamiento, el reclutamiento y el trabajo forzado se volvieron comunes, ejerciendo una enorme presión sobre la población civil. El bombardeo de ciudades japonesas, especialmente el bombardeo incendiario de Tokio en marzo de 1945, causó una devastación generalizada y numerosas bajas civiles. A pesar de las crecientes pérdidas y el deterioro de las condiciones de vida, el gobierno japonés continuó resistiéndose a rendirse, enfatizando la necesidad de defender la patria a toda costa. Los bombardeos atómicos y la rendición de Japón. La fase final de la guerra vio el uso de un arma nueva y devastadora, la bomba atómica. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima, matando a unas 70.000 personas al instante y causando una destrucción generalizada. 3 días después se lanzó una segunda bomba sobre Nagasaki, con resultados similares. Los bombardeos atómicos, combinados con la declaración de guerra de la Unión Soviética y la invasión de Manchuria, obligaron a Japón a enfrentar la realidad de una derrota inminente. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito anunció la rendición de Japón en una transmisión de radio, marcando el final de la Segunda Guerra Mundial. Consecuencias y secuelas. La derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial tuvo consecuencias profundas y de largo alcance. El país fue sometido a una ocupación aliada, liderada por Estados Unidos bajo el mando del general Douglas MacArthur. La ocupación tenía como objetivo desmilitarizar Japón, democratizar su sistema político y reconstruir su economía. El periodo de posguerra vio la adopción de una nueva constitución en 1947 que renunció a la guerra y prohibió a Japón mantener fuerzas militares ofensivas. El papel del emperador también fue redefinido, pasando de ser una figura divina a un jefe de Estado simbólico. Económicamente, Japón experimentó una transformación notable, reconstruyendo su base industrial y convirtiéndose en una de las principales economías globales a finales del siglo XX. Sin embargo, la guerra dejó un legado duradero, incluyendo resentimientos profundos en muchos países asiáticos debido a las acciones y atrocidades de Japón durante la guerra, como la masacre de Nankín y el uso de trabajo forzado y mujeres de consuelo. El papel de Japón en la Segunda Guerra Mundial estuvo marcado por su búsqueda agresiva de un imperio, sus éxitos militares iniciales y su eventual derrota. La guerra tuvo un impacto profundo en Japón, transformando sus estructuras políticas, sociales y económicas. Aunque el legado de la guerra sigue siendo un tema controvertido, la recuperación de Japón en la posguerra y su compromiso con la paz han sido ampliamente considerados como un testimonio de su resiliencia y adaptabilidad. Стали важными этапами в развитии прав человека, закрепив права граждан в национальных документах. Конституция США, принятая в 1987 году,